¿Quién sigue? Yo. Paso. Elena. Sigo yo. Después de ese punto seguido, vamos a hablar de un tema que ya estaba esbozando la Margot. Y la verdad es que es para que ustedes también sepan que efectivamente la diabetes, por ejemplo, nos llegó como un mensaje recurrente de muchísimas y muchísimos chilenos a nuestras redes. Y por supuesto queremos tratarla en el Día Mundial de la Diabetes. Es una enfermedad que, según cifras oficiales, según la última encuesta nacional de salud, afecta a uno cada 8 chilenos, o sea, 1 de 8 chilenos es afectado por esta enfermedad. Una cifra, eso sí, que no ha sido actualizada aún, pero que tiene mucho que ver con los factores de riesgo. Esto lo dejó la pandemia también, el sedentarismo, el sobrepeso o alimentación que muchas veces no es lo suficientemente balanceada. Hay distintos tipos de diabetes, esto genera, por supuesto, distintos síntomas y también distintas repercusiones para nuestra salud adulta. Vamos a hablar de eso y más, por supuesto, en nuestro programa. Bueno, sí, como decía la nena, existen distintos tipos de diabetes. Yami, ¿nos puedes contar un poco más? Sí, bueno, hay varios tipos de diabetes, como tú lo mencionabas. Está la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la gestacional, ¿no? Que la tipo 1, digamos que es más frecuente entre niños y adolescentes. La tipo 2, que prevalece más entre adultos. Y la gestional, por supuesto, que como la misma palabra lo dice, mientras está en gestión. Sería interesante, ¿tenemos a alguien, no? Tenemos a alguien, tenemos más información, porque lo importante de la diabetes es que en muchos de los casos se puede prevenir, se pueden tomar acciones antes de llegar a tener esta enfermedad. Y nos acompaña hoy el diabetólogo de la clínica Indisa, Edwin Schwarzstein, quien nos va a dilucidar aquí las inquietudes y dudas que tenemos al respecto. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Qué es exactamente la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que tiene por característica hiperglicemia o aumento del azúcar en la sangre, producto de una inadecuada secreción de insulina, la hormona que se produce en el páncreas. Y es una enfermedad que no tiene curación, pero sí tiene adecuado tratamiento y también prevención. Ahora, estamos hablando de cifras de obesidad que van en aumento. ¿Se ha visto también, sabiendo que esa es una de las causas, un aumento de consultas por diabetes en su consulta? Sí, bueno, esto desde el año 2006, prácticamente 20 años, esto se ha triplicado en nuestro país. Y tenemos hoy día lo que ustedes mencionaban, 1 de cada 8 personas en este país tienen diabetes. Ahora, en esto, en realidad, el Día Mundial de la Diabetes se instauró en el mundo para poder frenar o revertir esta condición. Generar más conciencia, finalmente. Y además de ello, sí, educar. Pero esto ha acontecido de una manera inversa. Esto ha ido creciendo y realmente todos los países en el mundo no han tenido la posibilidad de frenar, muy por el contrario, sigue creciendo. Doctor, ¿cuál es la diferencia real que existe en este tipo de diabetes? Yo, por ejemplo, vengo de papás ambos con diabetes. ¿Es realmente hereditario? ¿Es mito? Dicen que se salta una generación. ¿Yo me puedo relajar? ¿Tengo que preocuparme más que el resto? ¿Cómo es eso? No. Hay una genética y una herencia, sobre todo en la diabetes tipo 2, la diabetes más común, que tiene el 95-98% de la población. ¿Cuál es la diferencia con la 1? Con la 1 es que la diabetes tipo 1, su páncreas no produce absolutamente nada de insulina y requiere o necesita de insulina exógena para poder vivir la persona. Ah, la 2 no. La 2 no. La 2 se puede tratar a través de tabletas o medicamentos y es bastante, en cierta forma, llevadera. Doctor, según las cifras, se dice que 10.000 niños y jóvenes tendrían esta diabetes tipo 1. Cuéntenos un poco si es que, además, bueno, que es una enfermedad crónica muy común en la infancia y que también afectaría a niños menores de 5 años. ¿Es más difícil para los niños tratar este diabetes o para los adultos es más complicado? Yo creo que, es decir, se ve que entre más temprano inicie la enfermedad es más fácil y llevadera, porque en realidad los niños aprenden de sus padres y las conductas
que debe modificarse para poder tratar de adecuada manera, en el niño es mucho más fácil que en un adulto donde ya incorporó malos hábitos, ya incorporó una serie de formas inadecuadas de poder tratar la enfermedad. Así es que entre más temprano se puede decir que es más fácil. Doctor, y en ese sentido ya vamos a hablar desde la experiencia, porque nos va a acompañar también alguien que ha vivido con diabetes tipo 1 desde los 10 años. ¿Se puede diagnosticar a cualquier edad la diabetes? ¿Depende del tipo de diabetes? ¿Y de qué manera yo también me puedo dar cuenta si es que no me he dado cuenta aún? Bueno, el diagnóstico se puede hacer a cualquier edad. Inclusive niños a los pocos meses de nacer ya se les ha hecho el diagnóstico. Pero en realidad, y se puede hacer en la infancia, en la adolescencia, en la adultez joven, ese es el tipo 1 o insulino dependiente. Pero la gran mayoría de la población tiene diabetes tipo 2, o el 98% de la población diabética es tipo 2. Por lo tanto, eso tiene que ver con hábitos, tiene que ver con sedentarismo, tiene que ver con sobrepeso, tiene que ver con obesidad. Y eso es lo que tenemos que hacer mucho hincapié para poder prevenir esta condición. Perfecto. Doctor, de hecho yo le estaba diciendo que estamos en el estudio acá con alguien que ha vivido la diabetes, la Carola Besamat. ¿Cómo estás, Carola? Súper bien, muchas gracias por la Periodista, invitación. muy conocida, además se ha vuelto, precisamente por esta enfermedad, me lo imagino, Carola, una experta en alimentación saludable. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, efectivamente, a mí a los 10 años me diagnosticaron insulino dependencia, que es distinto a la diabetes tipo 2, que muchas veces se desarrolla por malos hábitos, una genética, ¿no es cierto? Pero sobre todo son los hábitos. En mi caso fue súper impactante, siendo chiquitita, para mi familia igual, porque te asustas, pero mi diabetóloga fue increíble. O sea, ella me dijo, Caro, atenta, esto... Si bien es una enfermedad, tómalo como una condición. Si tú usas insulina todos los días, comes saludablemente, haces deporte, regulas el estrés, vas a ser más sano que nadie. Y quedó súper internalizado en mí. Y después ya viene mi historia especializándome en nutrición, en hábitos como periodista. Pero yo les puedo dar cuenta de que como insulino dependiente puedes ser súper saludable, puedes vivir mucho y con gran calidad de vida, pero tienes que tener hábitos que lo acompañen. Y Carola, tú fuiste diagnosticado súper joven. Cuéntame, Súper chica. ¿cómo te enfrentabas cuando tenías que ir, por ejemplo, a un cumpleaños infantil, donde también uno cuando niño también se encuentra con estas tentaciones y a lo mejor le cuesta más controlarse o restringirse? Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, mira, para mí no fue tan complicado porque nunca me gustaron los dulces. O sea, eso era ya demasiada suerte. Pero hablándole a los padres, por ejemplo, que tienen tal vez el diagnóstico reciente para sus hijos, ¿no? Y sobre todo controlar la ansiedad, ahí es súper importante ir haciendo buenas mezclas con los alimentos. Por ejemplo, buenas grasas, grasas saludables, alimentos ricos pero nobles, como los frutos secos, como los dátiles. Pues empezar a hacer colaciones saludables que no disparen los niveles de azúcar. Y así vas ayudándolo a él y vas aprendiendo también un camino que es bastante interesante en el que son protagonistas porque tú puedes estar saludable. Solo tienes que ir incorporando, ¿no es cierto?, hábitos que te permitan, sobre todo, regular el estrés y la ansiedad. Creo que ese es el gran problema para todos, ¿no? Tú eras muy chiquita, ya lo hemos visto, pero ¿tuviste que a los 10 años ya iniciar cambios en tu alimentación, en tu estilo de vida? ¿Te costó mucho? Todo, todo. Sí, al inicio es un proceso, ¿no? Te tienes que ir como armando de nuevo. Mi mamá, la más capa de todas, porque hizo esto entretenido, entonces me decía, ya, Caro, vamos a medir los alimentos, este tipo de alimentos los vamos a reducir, como harinas blancas, la zanahoria que me encantaba, pero ya, mira, esto van a ser ciertas cantidades para que después vamos a medir el azúcar en sangre y tú te vas a dar cuenta qué pasa con ciertos alimentos. Entonces, ella como que me instruyó muy bien. Y yo creo que así también fui internalizando lo importante que eran los alimentos para esta jugada, para poder llevar la diabetes de la mejor manera y, bueno, y también poner la insulina. Oye, Carola, y doctor, le quería preguntar, porque a raíz de lo que nos cuenta la Carola, ¿de qué manera o qué consejos le da usted a papás que pueden llegar con niños que tengan este tipo de diabetes, la 1, o a personas adultas que tengan que cambiar, no sé, la forma de alimentarse? Generalmente hacer esos cambios cuesta mucho. Sí, sobre todo que estamos muy invadidos por mucha información que al final es desinformación. Pero el consejo que hay que dar
fundamentalmente tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con moverse, tiene que ver con dejar un poquitito los Playmobil era mi época. Bueno, dejar un poco el computador, dejar un poco la pantalla de televisión y que Moverse. el niño, sobre todo en un primer tiempo, en primera infancia, pueda jugar más. Y después la práctica de un deporte es muy importante. Además de ello, también es importante el tipo de alimentación, que las personas coman alimentos saludables, y esto tiene que ver con alimentos no procesados, tiene que ver con más verduras, más frutas, con lo que mencionó Carolina respecto a alimentos no procesados y con eso tenemos la posibilidad de disminuir el sobrepeso, disminuir la obesidad y de esa manera prevenir, porque lo que hay que hacer hoy día acá es detener esta pandemia, porque en realidad es una epidemia en este país y en todo el mundo silenciosa, muy pero importante. que existe, claro. Y es silenciosa, claro, hasta que aparecen los síntomas. Que son Y hasta- terribles. Y hasta que aparecen las complicaciones. Cierto. Entonces, Qué importante tenemos es un cuidarse de esta tiempo de latencia, el cual podemos hacer mucho. Doctor, tenemos aquí participación de las personas que nos ven a través de Twitter y nos escribe Tome Pini. Y Agapón. Adelaida, Tome no es Pini, fácil Agapón. de llevar, para nada, dice. Mi hijo desde los 9 años que tiene diabetes 1, es una condición a veces muy triste. Bueno, es la misma situación de Carola, de muy temprana edad tuvo que sufrir de esta diabetes. Pero tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta ahora. Benito nos dice, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto se le demora a una persona diabética en sanar una herida? ¿Y cuáles son los niveles de glucosa en sangre de una persona con esta enfermedad? Bien al callo le preguntaron. ¿Cuánto se demora en sanar una herida? Todo depende un poco del riego sanguíneo, de la edad, de una serie de condiciones que es muy difícil de poder precisar. Pero el médico que va a ver al paciente o a la persona diabética y que tiene una herida, ya es una situación complicada. Por lo tanto, hay que tratarla con mucha severidad y ver cuáles son los factores que están sosteniendo esta herida, que puede ser una infección, que puede ser una obstrucción arterial y otras causas que están provocando la herida. O sea, siempre con doctor atender esa herida. Es decir, la herida es una condición que no puede ser tratada en su casa, ni puede ser tratada por un familiar, sino que debe ser tratado por un especialista. Oiga, doctor, y la médico. otra pregunta, ¿cuánto de azúcar en la sangre para considerar que una persona es diabética? En ayunas debe mantenerse entre 70 y 95 y nunca superar los 140 miligramos por decilitro. Perfecto. Ese es el objetivo en el tratamiento. Doctor, volviendo al tema de la alimentación, ¿qué tan importante es hacer caso omiso a la dieta? ¿Qué consecuencias puede traer si yo digo, bueno, me como un chocolatito, si total, a la noche, 1 a la semana? ¿Es verdad? ¿Es mejor no hacerlo? ¿Qué consejos le puede dar a la gente que sufre de diabetes y que tiene estas tentaciones? Bueno, un chocolatito en la noche no tiene mucha consecuencia, pero si ese chocolatito va cada noche en el tiempo, va a provocar problemas. O sea, ¿un diabético Es decir, puede darse el gusto de algo dulce? No, También depende de la condición. depende de la condición y depende cómo maneja su condición metabólica. Pero es importante que tome conciencia de que no tiene muchas posibilidades de utilizar azúcares puros. El chocolate, el caramelo, el helado, que son azúcares puros que en realidad disparan mucho la glicemia. Oye, vamos a mirar una gráfica que tenemos respecto a precisamente lo que estamos conversando, los factores de riesgo. Ya hablábamos de la obesidad y sobrepeso, el doctor también nos mencionaba el no moverse lo suficiente, el sedentarismo. Pero acá hay otros factores de riesgo también que tenemos que considerar y que me gustaría conversarlos con el doctor y con la Carola, porque Carola, retomando un poco el tuit de la persona anterior que decía que tiene su hijo de 9 años, ¿no es cierto?, con
con diabetes, que es una enfermedad muy triste. Ahí como que, ¿cómo la invitarías tú también a abordarlo como mamá? Porque yo creo que, claro, tener un chiquitito de 9 años, lo mismo que estabas contando tú, uno se tiene que poner más creativa, decías tú, por ejemplo. Sin duda, y sobre todo tomar ese protagonismo de la salud en este camino que podemos hacer todos y que es tan importante conducirlo de una manera, como tú decías, positiva. Es cierto que una enfermedad nos descoloca, nos da susto, pero si diariamente podemos en familia inspirarnos a movernos, porque está demostrado que cuando hacemos deporte bajamos o reducimos los niveles de inflamación. Y los niveles de inflamación finalmente los tenemos todos porque estamos estresados, tenemos un día a día súper demandante y simplemente con moverte, con la vida activa, vas a bajar esos niveles de inflamación, vas a ayudar en una condición como diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Oye, entonces tal vez hacerlo juntos. Claro, y uno moviéndose además no debería fumar, Nada de tomar, una vida Ya saludable. hablamos del La tabaquismo. la inflamación otra vez. provoca justamente, si el tabaquismo provoca inflamación y ni que hablar de la nicotina, todo lo que tiene repercusión en las arterias de las personas. Doctor, cuando estamos hablando de cifras que se publicaron hace poquito de parte del INTA, de un 31% de obesidad infantil, un 27% de sobrepeso en ellos, es decir, un 58% de los niños de nuestro país está sobre su peso normal. Es obviamente desconocido el número de niños que tal vez estén haciendo una prediabetes hoy mismo, pero es muy importante de pesquisar para que no se convierta en algo crónico. ¿Qué recomendación le da a los papás que tengan a sus hijos en estas condiciones? Bueno, todo niño niño o niña que tenga sobrepeso u obesidad debe prender una alarma en los padres. Es decir, no es normal el sobrepeso y la obesidad y frente a esta situación los padres tienen que tomar acción. ¿Y cuál es esa acción? Tienen que primero llevar al niño al médico, al pediatra y revisar cuál es la condición metabólica que está en ese momento pasando ese niño. Y después de ahí, entonces el médico sabrá orientarlo respecto a la actividad física, respecto a la alimentación y eventualmente algún medicamento que pudiera utilizar. Pero lo que usted dice, eso es en los niños, pero nuestra población, el 85% de nuestra población en Chile tiene sobrepeso u obesidad. Doctor, entonces No es menor. No es un mito entonces de que solo los adultos pueden tener diabetes tipo 2. Los niños también pueden tenerlo. Sí, y cada vez se ve con más frecuencia. ¿Por qué? Por el sedentarismo, por el sobrepeso y la obesidad. Eso se está viendo cada vez con más frecuencia y a más temprana edad. Doctor, y es grave, así que tenemos que estar muy pendientes. Carola, tú escribiste un libro precisamente que se llama Secretos para un organismo sano. Queremos saber un poquito más del libro. Cuéntanos, mira, ahí lo estamos viendo ya. Ahí está, ese es mi primer libro, Secretos para un organismo sano, y este año Secretos para fortalecer tu inmunidad. En los dos, la enseñanza que quiero dejar como periodista, ¿no?, investigadora, es que podemos ir como presionando botones o expresiones de nuestros genes saludables. Y eso son hábitos. La epigenética es lo que en las zonas más longevas del mundo, no sé si usted ha escuchado, esos lugares en donde llegan a los 100 años, pero súper lúcidos, joviales, buena calidad de vida, ¿no? Se debe a que han tenido vida activa, lazos comunitarios luminosos, porque nosotros somos seres sociales. Es decir, si usted ahora tiene una diabetes, si tiene diabetes tipo 2 o tipo 1, piense también en el tipo de vínculos que tiene todos los días, porque eso también es salud. Cómo regulas el estrés, de la forma en que cocinas y preparas tus alimentos. Eso también es información, no es una cosa trivial. Entonces, ahí la importancia de que todos tus hábitos combinados van a hacer de que tú puedas prevenir o puedas regular de una mucho mejor manera una condición. Siempre de la mano de un especialista, ¿no es cierto?, según lo que tengas, un diabetólogo, un endocrinólogo. Pero tú eres protagonista. Yo creo que eso se nos ha olvidado como sociedad. Y también se nos ha olvidado la importancia de regular el estrés mediante cosas tan importantes como nuestras relaciones, cómo estás en tu pega, cómo te vincula, tus propósitos de vida. Eso también, ¿eres feliz con lo que haces? ¿Eres pleno?
dices lo que te comentar. pasa, eso también es salud. Carola, Entonces, el libro está en creo todas las que- librerías, se compra online también. Está en todas las librerías, puede ser Librería Antártica, Busca Libre, Rumbo Verde, que es una tienda saludable, muy bonita que tienen que conocer. Ahí lo pueden encontrar. Tenemos un buen ejemplo y también buena información de parte del doctor. Muchas gracias por Muchas estar gracias, ambos doctor. acá. Muchas De gracias, nada. Caro. Y bueno, como saben, como lo acaba de decir Caro, las protagonistas para nosotros son ustedes también, el público, y por eso les traemos temas tan importantes como hoy es la diabetes. Y no se muevan porque les tenemos muchos temas más, así que ya volvemos con más Hoy se habla.